Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos ¿Cómo días. amanecieron? Buenos días, profesor. Buenos ¿Cómo días, están? profesor. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase programada para el día de hoy, 5 de mayo, de la asignatura Régimen y Procedimiento Tributario número 2, programada para el horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces sean todos bienvenidos a la clase. Profe, ¿Sí? ¿me puede dar permiso para grabar la clase? No, yo la grabo. Yo la grabo y se la estamos enviando es decir, le estamos mandando al plan y también le estamos mandando un link de YouTube, ¿sí? Para que la vean por YouTube. De igual manera ya tienen YouTube. permisos para grabar ellos también. No, pues a mí no me permite. Me pide permiso esencial. No, se le envía el link de YouTube para que... Pues en el plan yo no he visto la primera grabación, eso yo grabo. Ya les paso el link de YouTube para que vean las grabaciones. Que subieron a YouTube porque no eran capaces de descomprimir los archivos. Ok, pero de verdad, siempre dicen lo mismo y no lo montan. No, lo que pasa es que las grabaciones están en unos archivos que usted tiene que... Son unos archivos comprimidos porque son bastante extensos. Pero optamos por subirlas a YouTube para que les quede más fácil para su ingreso. No, bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a desarrollar la clase. El martes, el jueves tenemos el parcial. El parcial va a ser de 1 hora. Prepárense para que desarrollen una declaración de retención a fuente y un RTICA. ¿Sí? Van a ser 6 operaciones. Y ustedes pues ya tienen la matriz. Como van a trabajar todos van a trabajar en hoja de Excel, ¿sí? Pues van a trabajar con mayor rapidez. Entonces, por eso no les dejo 1 hora y media, sino vamos a trabajar 1 hora parcial, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Y si sucede, digamos, lo que sucedió ayer con muchos compañeros, de que no podían, que el plan se les cerraba y todo eso, y en 1 hora que uno lo vaya a subir, le ocurra eso? No, pues no pensemos en eso, pues yo ayer hice el parcial y a ningún compañero le pasó eso, ¿sí? Todos trabajaron juiciosamente. Lo que sí les digo es que tengan un reloj a la mano para que no se dejen vencer del tiempo. Esto es contra el reloj. Entonces, cuando falten 10 minutos para terminarse el tiempo, deben verificar que el formulario pues esté marcado y lo envían. Porque si ustedes se les termina el tiempo y no lo envían, pues el sistema automáticamente eh, lo recibe, y, y, y le califica los puntos que haya respondido. Si no le ve ningún punto, pues lo va a calificar, ¿no? Ustedes tengan cuidado con eso. Entonces, son 10 minutos. Antes de los 10 minutos ustedes deben revisar el formulario de que conteste, ¿sí? Vayan respondiendo. Es importante para responder que ustedes hagan la declaración, porque yo adicionalmente les doy 15 minutos para que me envíen al correo institucional, me envíen el desarrollo de la declaración y la hoja de matriz. Me mandan la declaración de fuente, del RTICA, y me envían la matriz que elaboraron de soporte, ¿sí? Con eso es que yo miro si ustedes realmente están acertando con las preguntas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Muchos se quedaron ahí pensando, leyendo, y cuando se dieron cuenta se les acabó el tiempo, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces van a Profe, ser... ¿por qué no nos da un poquitico más de tiempo? No, porque realmente cuando es en vía real, en físico, yo siempre doy 1 hora. Yo no doy más tiempo. Y le voy a dar el mismo tiempo en el sistema.
porque usted está entrando con una herramienta más rápida que es el Excel. Entonces, mientras que cuando lo hacen en presencial, usted lo hace en manual, lo hacen a mano, ¿sí? Y ustedes lo saben muy bien, nosotros hicimos varios ejercicios y ustedes saben que simplemente lo que tienen que tener el conocimiento, tienen ustedes ahí los apuntes a la mano para que puedan resolver las preguntas. Yo les quiero preguntar, ¿todos tienen la hojita del RTIVA del año 2020? La tabla de doble entrada. La que usted envió por el grupo, profe. Sí, la que envié por el WhatsApp, pero recuerda que yo mandé dos, pero mandé 2019 y luego mandé la del 2020. Tengan a la mano la del año 2020. ¿Sí todos tienen la del 2020? No, yo no lo tengo. No, profe, yo no tengo eso. ¿Por qué? ¿Es que no están todos en el grupo? ¿Qué? ¿No están todos en el grupo de WhatsApp? Sí, pero no la he visto. No. No, pero esa se mandó. Creo que yo se la envié a Angie. ¿A quién se la envié? Yo se la envié a un estudiante. ¿De Angie? Esto para la clase del jueves, como es parcial, el parcial lo vamos a iniciar a las 6:30. Y a las 6 nos conectamos, 6 de la mañana, para hacer todos los preparativos. Y necesito chequear la lista, hacer chequeo de lista. ¿A quién le envié yo la lista? ¿Angie no está? Angie, ¿qué, profe? A ver, Angie, ¿cuál es el apellido de Angie? Aquí yo se la envié. De los que están presentes no está el alumno que yo le envié el cuadro. Parece que no, profe. Parece que no. A ver, estoy mirando aquí en mi WhatsApp. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo se la subo al plan, sí, para que no haya ninguna diferencia. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿El anexo del previo se puede manual o tiene que ser en Excel? No, si usted está trabajando, si usted va a trabajar en el sistema, tiene que ser en Excel. Entonces me lo envían al correo institucional. Ahora, si los que el correo le digo a las 6 de la mañana el jueves, yo necesito saber quiénes están entrando por computador y quiénes van a trabajar manual. ¿Sí? Ah, sí, lo decía para que Porque, retomara lo del tiempo, porque tengo compañeros que no tienen computador y desde el celular manejar Excel es muy bueno, difícil. entonces esperamos el jueves que los compañeros manifiesten, ¿sí? Esa inquietud, ¿ya? Que ellos lo Bueno, profe. manifiesten. El jueves todos se comunican, abren pantallas, necesito verlos para tomarle la foto y me respondan la lista, ¿ok? A las 6 de la mañana empiezo a pasar lista. Me empiezo a verificar la lista, porque el parcial lo iniciamos a las 6:30, pero necesito verificar lista. Y de una vez los estudiantes que tengan cualquier novedad, que vayan a trabajar manual, entonces tendré otra instrucción para ellos. En su momento se la daré.
Bueno, entonces yo les envío al WhatsApp, perdón, les envío al plan nuevamente el cuadro de doble entrada sobre RTIVA, ¿correcto? Y tengan también a la mano pues el acuerdo 040, que es el municipio de Cúcuta. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio. Habíamos mirado, ustedes terminaron el taller 4. ¿Terminaron el taller 4? Sí, señor, que nos ¿Sí? dio que no valora pagar. Ok, entonces vamos con el 5. ¿Cómo les fue con el 5? ¿Lo trabajaron? ¿Cómo les fue con el 5? El día 5. ¿No lo trabajaron? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Sí, eh, la parte de la indemnización está pues un poco dudosa, pues estamos esperando a ver qué nos informa usted sobre esa parte. ¿Y qué consultó usted sobre eso? En Actualícese hay un documento que decía algo sobre las indemnizaciones, ¿sí? Pues lo que yo busqué, lo que encontré es retención en la fuente por indemnizaciones laborales. Las indemnizaciones derivadas de una relación laboral están sometidas a retención en la fuente a una tarifa del 20%, siempre que el sueldo del trabajador beneficiario del pago supere los 204 VT. Si es menor a 204 VT, no estará sometida a retención en la fuente. Bueno, ¿y qué dice el artículo 206 del estatuto tributario? ¿Qué habla sobre las rentas exentas? ¿Cuáles son rentas exentas para efectos tributarios? Pero ustedes están mirando, pero el taller número 5 no tiene indemnizaciones. ¿Usted me está haciendo referencia al taller 4? Buenos días, profe. Lo que pasa es que creo que tiene mal el caso usted, porque ese es el 4 el que ya elaboramos. El 5 es sobre el señor Pedro Márquez. El quinto no es el que tengo que estoy esto. No, señor. El quinto no es el que estoy proyectado. ¿Este ya lo hicimos? Sí, ya lo elaboramos. Este ya está elaborado, entonces. Sí, coloqué el número mal, entonces. Hernán, haga un informe, proyecta el número 4. El anterior. Porque, es decir, este es el 4, ¿sí? Para nosotros sí, ese fue el que elaboramos la clase pasada. ¿Pero lo elaboramos como 4 o fue que nos saltamos? Como 4. Ya. Bueno, pero entonces lo que está diciendo la compañera, lo que está leyendo, de las indemnizaciones, la retención de la fuente es un mecanismo desde el punto de vista tributario que ha aprobado el gobierno como un mecanismo de aceleración del recaudo de un impuesto, ¿sí? Entonces, Este será ya el yo lo, quinto.
Yo lo remito, se abre el cuarto, Pedro Márquez. El cuarto era el que estaba abierto supuestamente, y este es el 5, me imagino yo, no sé. ¿Este es de Pedro Márquez? Ah, sí, hay una indemnización laboral, sí. El anterior que estaba abierto era el 4, ¿cierto? Entonces este sería el quinto. Ah, es que tiene doble número, sí, aquí está. Sí, lo que pasa es que de pronto le coloqué 4, sí, 5. Bueno, entonces, ese documento que me está leyendo de actualización, ¿de qué fecha es? Ya le contesto, profe. Voy a buscar acá un momentito. Y los demás, por favor, entren al artículo 206 del estatuto, que habla de renta exenta desde el punto de vista tributario. Allá consiguen, desde el punto de vista laboral, consiguen unas 6 rentas exentas nomás, no van a conseguir más. Del sector privado, ¿no? Porque las otras son de sector público, como las Fuerzas Armadas, los militares, los oficiales del ejército, ¿sí? Pero el sector privado, de régimen privado, aparecen unas 6 nomás, 6 rentas exentas. ¿Alguien ya entró al artículo 206? Ya, profe. Bueno, léeme el primer concepto que habla de renta exenta, el artículo 206. Yo encontré que dice, están grabados con impuestos sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuentas provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes. Esos son, con excepción de los siguientes. Muy bien, lea. Dice que las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. Las Muy bien. indemnizaciones Ahí llevamos una. A ver, sigamos. La siguiente. las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Llevamos 2. Lo 3. recibido por gastos de entierro del trabajador. 3. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VT. Correcto, eso es lo que explicamos en la clase pasada, ¿no? Sí, Sí, lo de las cesantías. y ahí sale una ¿Qué más? tablita. Dice, cuando el salario mensual promedio a que se refiere a este numeral excede de 300 VT, la parte no grabada se determinará así. Exacto, eso fue lo que ya explicamos. Bueno, sigue. Entonces llevamos 4. Dice, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año grabable de 1997 a partir del 1 de enero de 1998 estarán grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda de 1000 VTs. Correcto. Eso también ya lo sabemos, tío. Una pensión que supere 1000 VTs mensuales, el excedente es grabado.
Bueno, ¿y queda otra? 6. Sexto dice el seguro por muerte, las compensaciones por Eso. muerte y las prestaciones sociales en actividad y retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Bueno, ahí están. Los demás son del gobierno, los demás son gastos de representación de los rectores, de las universidades públicas, gastos de representación de los jueces, gastos de representación de los oficiales de la policía. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de esa indemnización laboral, se está refiriendo a esa. ¿Sí? Por eso le preguntaba a la compañera de dónde sacó ese artículo, porque el mismo artículo 206 me está diciendo que las indemnizaciones laborales, ¿sí? ¿Qué es una indemnización laboral? Pues, Profe, lo que vi estaba en gerencia.com, pero ya miré la fecha y es antiguo. bueno, listo. Entonces, desechémoslo. Entonces, sí, les digo así porque es importante tener, usted sabe que los efectos tributarios en Colombia es una materia que es cambiante, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy actualizados. Ustedes cuando lean un artículo, por favor y lean siempre la fecha, ¿sí? La fecha. Entonces, para que entonces lo que está lo que rige en este momento es lo que estamos leyendo en el artículo 106 desde el punto de vista tributario. Entonces, cuando hablamos de indemnización laboral, nosotros decíamos que a un empleado le pagan una incapacidad por salud, ¿sí? Cuando es salud general, ¿no? Se enferma. Pero también la salud está clasificada por salud laboral y salud general, ¿sí? La que nos pagan, pues la salud general, sencillamente las EPS, lo que responden es con el tratamiento, ¿sí? Y su hospitalización. Eso es lo que hacen las EPS. Pero cuando se trate de salud de enfermedad por riesgo laboral, ¿sí? Que tenga que ver con su función en el trabajo, de acuerdo a las funciones que tenga asignadas según el contrato, entonces esa indemnización era que paga la ARL, ¿sí? La ARL. Entonces, puede haber salud por riesgo laboral, ¿sí? Una enfermedad profesional que llaman, pero también puede haber accidente, ¿sí? Donde el empleado dentro del accidente pudo haber perdido un miembro de su cuerpo humano, ¿sí? O pudo haber quedado parcialmente incapacitado. Entonces, eso es lo que se llama indemnización laboral, ¿sí? La demás, sobre salud no hay indemnización laboral. Sencillamente la EPS lo que responde es si la persona se enferma y si hay que hospitalizarla, la hospitalizan, y si hay que hacerle un tratamiento, pues le hacen el tratamiento, pero no le dan dinero. Mientras que la indemnización laboral prospera siempre una contraprestación. Hay un dinero que le entregan al trabajador. Listo. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, vamos aquí con esas consideraciones. Entonces, esa indemnización va a ser una renta exenta, ¿sí? Va a ser una renta exenta. ¿Ustedes trabajaron ya el ejercicio? ¿Ya lo trabajaron? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a montarlo rápidamente, como para elaborarlo acá. Entonces decimos que este es Pedro Márquez. Pedro Márquez. ¿Cuál es el sueldo básico de Pedro? 8 millones. 8 millones. Hernán, ahí al WhatsApp le envié ya la tabla de reteo, para que me haga un favor, se la puede subir al plan. Bueno, ¿cuántos días trabajó? 20 días. 20 días. ¿Cuál fue su saldo de vengado? Salario básico. ¿Cómo lo calcularon?
Los 8 millones divididos en 30 por los 20 días. Ok, sí. Por 20. Eso les dio 5 millones. 333.333. 330. Seguimos con el 33, ¿no es cierto? Para jugar el chance. Bueno, ¿tiene horas extras? Sí, señor. 1.500.000. Tiene 1.500.000. Bueno. ¿Tiene comisiones? No. ¿Tiene trabajo dominical y festivo? Sí, Sí, señor. ¿Cuánto? 1.200.000. 1.200.000. ¿Qué más? ¿Tiene derecho a auxilio de transporte? No, No. ¿Qué más recibió? una indemnización laboral, viáticos permanentes, Prima de prima de servicios servicios y bonificación y ocasional. bonificación. Bueno, el problema que dice, ¿se pagaron por transferencias? Los viáticos Sí. por transferencia. Bueno, Y entonces, ¿qué dice que dice? la bonificación manifestaron que no constituye salario. Exacto, manifestaron las partes que no constituye salario y de los viáticos que vimos que de los 300 pagados por transferencia por la alimentación son 160.000. ¿Qué? Viático permanente son 3 millones, ¿no? 1.600.000 por alimentación y 1.400.000 por hospedaje, ¿no? Esto es lo que constituye salario, ¿correcto? Sí, o Bueno, sea entonces que irían vamos, completos los 3 millones. irían completos los 3 millones. Entonces voy nuevamente a la tabla y nos venimos aquí al total de vengada. ¿Cuánto es el total de vengada? 8.033.333. No puede ser. Súmele el 1.200.000 y súmele el 1.500.000. Total de vengada. Recuerde que tiene que sumar estas columnas. Todo esto constituye, Da eso, profe. ¿cuánto? ¿8? Ah, correcto. ¿8? Sí. ¿Ya lo Sí. sumaron? ¿8? ¿8? ¿8 qué? 8.033.333. Bueno, primero que están sumando 23.333, ¿así? Bueno, entonces vamos a colocar qué recibió por transferencia. ¿Qué más le pagaron? Que no entre en la nómina, ¿no? Que no entre en nómina. Porque necesitamos sacar el factor salarial. Los ¿Qué más le viáticos, pagaron? Viáticos. ¿Cierto? ¿Cuánto le pagaron de viático? 3 millones, ¿no? 3 millones. Viático. ¿Qué más le pagaron? La bonificación, El viático permanente. Le pagaron la Bonificación bonificación. ocasional. 4 millones. Bonificación. Pero manifestaron que no constituía salario, ¿no? Sí, señor. 4 millones. Sí, señor. Prima de servicio. La prima de servicios. 5.500.000. ¿Qué más? La indemnización laboral. La indemnización por 20 millones. Laboral, pues, 20 millones. Entonces, en total, ¿cuánto recibió en el mes? ¿Se queda algún concepto por fuera? ¿Se queda algún concepto por fuera? Sumemos.
¿No? ¿Ya revisaron? Solo son ¿Cómo está? esos, profe. ¿Ah? Solo están esos. Con eso, listo. Entonces, mire lo que estoy sumando. Eso me está dando 40.533.333. ¿Ya? Bueno, vamos a determinar cuál es la base para la salud. Voy a borrar aquí este valor. ¿Cuál es la base? A ver, determinemos la base. ¿Cuál sería la base? Entonces, Hernán, ¿me hace un favor? Me coloca el documento del IBC para el cálculo IBC. Entonces, calculemos el IBC. Calculemos el 40% a ver si estamos bien. A ver si de pronto de esta bonificación, de pronto estemos superando el 40% del total del salario. ¿Sí? Busquen la hojita del cálculo del 40%. Y vamos a determinar si los valores que se pagaron y las partes manifestaron que no constituye salario supera el 40%. Porque si supera el 40%, acuérdese que ese valor se toma como mayor salario y por lo tanto se deberá pagar, se deberá liquidar, hará parte para el factor de liquidación de seguridad social. ¿Sí? Y constituye lógicamente el factor salarial. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto es el valor del salario? Hernán, me hace un favor, me acomoda la tablita. Los 8.033.333. De la que estoy señalando, es que le estoy dando, me sale arriba guardar. ¿Cómo? Bueno, entonces aquí reemplazamos. 8.000.000. 33.333. Listo. Siempre partimos del salario, ¿no? Venga, ¿cuánto fue lo que las partes manifestaron que no constituye salario? La bonificación. La bonificación. ¿Hay otro valor que haya colocado? No. No. Listo. ¿Cuánto me da aquí el total de la remuneración? Estos dos valores. Esto suma, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en un hojita de Excel. ¿Sí? Esto me daría 12. 12.033.33. Listo. Ahora sí. Apliquen el 40 a ese valor. A 12.
4, 4.813.333. 333. ¿Listo? ¿Cuál es el valor superior a lo pactado? ¿Cuánto dijeron las partes que no constituía salario? 4 millones. 4 millones. Entonces, ¿cuánto es el valor que se excedió? 813.000. Lo estoy colocando ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ese valor ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago con ese valor? Entonces me regreso aquí a la tabla. ¿Sí? Entonces, lo debo tener en cuenta para sumárselo aquí a la base. ¿Sí? Es decir, voy a determinar aquí, voy a colocar aquí base, IBC. base, sí, para que IBC, correcto. ¿Sí? Entonces, para la base IBC tenemos, a ver, los 8 millones, 0.33, 333 que es el salario, ¿sí? Por un lado. ¿Qué más tenemos? De los viáticos, ¿cuánto incluimos? ¿Todo? Sí, porque están en la alimentación y hospedaje. Claro. Los viáticos permanentes son salarios. Entonces, incluimos los 3 millones. ¿Sí? ¿Qué más incluimos? La prima extra, como de la unificación, ¿cuánto incluyo para unificación? De la unificación, ¿cuánto incluyo? Los 800, ¿sí? Muy bien. Unificación, muy bien. Es decir, el exceso, ¿no? Pues el exceso que calculamos, ¿no? Entonces ustedes me dicen, ¿de dónde salió? Pues de la tablita que les enseñé. 813, 333. ¿Qué más? De la indemnización laboral, la prima extra para la base de la seguridad social. No, profe. No entra. Entonces, la indemnización laboral entra. No entra, ¿cierto? No. Entonces esto nos da, no, pero los viáticos comprometedores son 3 millones, ¿qué? Los viáticos Son comprometedores son 3 3 millones. millones. Entonces le borro aquí un cerito, se me fue. Ya. Entonces, ahora sí sumo. Luego aquí sumo, y esto me da 11 millones 846,666, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. 8.646,666. 846 es. 8.846. No, 11 millones. 11.846.000. Ah, 11 millones, no son 8. 11. 11 millones 846. 846.666. Listo. Entonces ahí tenemos el base. ¿Y este valor a dónde lo llevamos? ¿Se lo colocamos Para a? calcular la salud. Exacto. Entonces aquí lo llevamos a 11.846,666. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí ya está. Vamos a colocarle los punticos.
Un punto ahí. Y otro punto ahí, listo. Ahora sí, aplíquele 4. 473, 867. 400, 73, ¿sí? 867. ¿Alguien tiene alguna duda? 67, profe. Creo que marqué mal aquí el número. Exactamente. Ese salario va a repercutir en el cálculo del IBC. Por lo tanto, se vuelve factor salarial. ¿Sí? Se vuelve factor salarial. Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Seguimos? Sí, Entonces la profe. pensión, pues ya sabemos que es la misma base, no me la pueden cambiar, ¿no? Salud con pensión es la misma base, no me la vayan a cambiar. Entonces, lo mismo, entonces al aplicar me da 473, 867. Listo. ¿Paga fondo de solidaridad? Sí, porque gana más de 4 salarios. Por supuesto, muy bien. Entonces, siempre ya perdemos aquí como referencia esto y nos vamos a esta base, ¿no? Entonces aquí, saquémosle el 1 a 11 millones 846, ¿cuánto le da el 1? 118, 467. 118, 467. 457. 66. ¿Ah? 67. 67, Sí, señor. 6, 6, 6. Uf, 118, 467. Ahí no se aproxima, ¿no? Se coloca el No, 118.466. ahí trabajamos en valores absolutos. Sumen el total de deducciones. Eso da 1.066.200. Y el valor a pagar. Profe, si ninguno se activa, entonces los otros, ninguno se aproxima, los otros valores tampoco se deben de aproximar. Lo de Por salud y eso, pensión. Sí, profesor. Porque es ¿cuál? que salud y pensión es 473.866 y la compañera lo dijo, pero fue aproximado. Ah, ya. Ah, lógico, no, lo que salga. Sí, Lo que entonces salga. ninguno. Sí, porque da 118.466,66. Entonces ella lo aproximó. Sí. Sí, se deja con el valor que está ahí. Si ustedes observan lo que ya trabajan, observan que cuando se le queda la pila no acepta aproximación a múltiplo de 1000. ¿Sí? Lo deja todo en valores absolutos. Entonces aquí le coloco 66, ¿lo corregimos? 866. Sí, ¿Aquí? Sí, 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 señor. ambos le coloca 66 y el total de deducciones cambia a 1.066.198. Claro, por supuesto. Si ustedes miran la pila, los que trabajan, la pila no aproxima. ¿Aquí están aproximó?
en el Fondo de Solidaridad tan aproximado. También. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora sí el total. Me da 1.000.000. Los cambio por 198. 2 pesitos de más, ¿no? Bueno, total a pagar. Columna I con columna, réstale la columna M. Eso da 6.967.135. 967.000. ¿Sí? 135. 135. Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera parte de la nómina, ¿no? Profe, yo lo estoy trabajando en Excel y pues eso me lo automáticamente me Ajá, ¿cuánto le dio? da 1.066.200. Ah, porque se lo aproxima. el Excel. Sí, por eso. O sea, automáticamente él me lo aproxima. Bueno, Más. prográmelo arriba, que colóquele que sin decimales. Que no se aproxime. Prográmelo. Bueno, listo. Igual si lo aproxima no da 160. Si no, o sea, si no le saca los aproximados, da 1.066.199.940. Bueno, no vamos a discutir por eso. Bueno, por 1 peso ni por 2 pesos, ¿no? Si usted quiere pagar más, 2 pesitos más, A veces pague. por 1 peso no cuadran, profe. Ahora, lo que no le acepta la pila es que vayan a pagar por menos, ¿no? Pero si van a pagar 2 pesitos de más, pues se lo recibe como una donación. Bueno, listo. Va. Primera parte, hasta aquí yo creo que no tienen ningún problema, ¿no? ¿Entendieron bien esta partecita, no? Que los viáticos permanentes, siempre que se paguen viáticos permanentes, es importante que en el egreso quede el concepto claro de lo que es alimentación y hospedaje, ¿sí? Siempre que paguen viáticos, así sean ocasionales, también hay que dejarlo claro, ¿sí? Segundo, que cuando las partes acuerden que hay una parte que no constituye salario, siempre deben hacerle como dice la fórmula, de ese 40% que estima el Código Sustantivo de Trabajo que debe determinarse, ¿correcto? Y tercero, es importante que en una nómina, pues, recuerden que a un empleado se le paga en dinero y en especie, y unas horas se pagan a través de la nómina como instrumento de pago, ¿sí? Como mecanismo, pero también hay otros mecanismos para pagarle el dinero a los trabajadores, que es la transferencia bancaria que se está utilizando hoy en día por el sistema de bancarización, ¿ya? Entonces, todos esos elementos y factores debemos tenerlos en cuenta a la hora de hacer una nómina para efectos tributarios. Aquí lo que estamos haciendo es para efectos tributarios, ¿sí? Y no nos equivocamos en la parte segunda que vamos a hacer, ¿sí? Ni tampoco nos equivoquemos acá. Ustedes leyeron, ahí les envié al PLAT lo de las diapositivas de la UGPPP. ¿Lo leyeron? ¿Alguien lo ojeó, lo miró el fin de semana? ¿Le causó curiosidad la UGPP? No, profe. ¿Nada? Estaba ¿No pendiente leyeron? de los previos. Porque no leyeron, pero tienen que hacer terapia. La lectura es una terapia. Pero profesor, en el PLAT no ¿Leer? estaba montado con respecto a lo que está diciendo. No puede ser, no puede ser. A ver, Hernán. ¿Será que miramos ahí en el plan qué pasó con el material? Sí, señor, yo estoy revisando acá en este momento y no veo ningún documento. No está en ningún lado el plan, Hernán, el OVPP. Ya le preguntamos aquí a Hernán para que la suba de una vez. Ahí está en la parte de asalariados. En la carpeta de asalariados.
Es importante que hayan leído cómo se determina el IBC, ¿no? Bueno, ¿lo miraron? Hernán, esto le puede enviar le puede enviar la tablita, ¿no? ¿Me pueden revisar a ver si está en la carpeta salarial? Yo le ingresé ahí. Donde está todo lo de la parte de asalariados, hay una carpeta que dice. Ahí dice caso 3, caso 4, caso 5, IBC cuando hay pagos no constitutivos y un archivo que dice quiénes somos. Y la unidad beneficio. Ya, lo acabo de montar. La unidad beneficios para todos independientes se llama. Sí, lo acabo de montar. Bueno, ahí la tienen entonces, ¿no? Entonces, por favor, para que no lo vuelvan tanto estudio, de vez en cuando lean, ¿no? La lectura es una terapia, ¿no? Lean. Ustedes pueden descansar de tanto estudiar tributaria 2 y hagan una terapia de media hora y lean media hora de UGPP. ¿Sí? Entonces, con eso el cerebro lee otra cosa, ¿ya? Eso es una terapia. Bueno, listo. Entonces vámonos con las depuraciones fiscales. El empleado manifestó si tiene persona a cargo. Pues dice que tiene a cargo su tiene? cónyuge y no tiene hijos. No, bueno, Mira no reporta hijos. ¿A quién tiene a cargo? ¿Quién? ¿A quién? Al A su cónyuge. cónyuge. Ajá, entonces, ¿aplica o No no aplica? reporta hijos. ¿Ah? ¿No aplica? Pues sí, Sí aplica. ¿Claro? se aplica. Claro, el artículo 387 dice que cónyuge, hermanos, o en su defecto, si es un padre soltero que tenga un hijo a cargo, pues también. Entonces, bueno, entonces hagan el cálculo. ¿Sobre qué valor calculamos el 10? ¿Cuál es la base? Sobre los 11.800.000. Ahí, ¿cuál es el ingreso laboral? El ingreso, el artículo 387 habla que es el ingreso, los ingresos brutos, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen ahí el artículo 387? ¿Lo leen, por favor? Vamos a leer un momentico. $387. Dice, el trabajador puede disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior, los pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso no supera los 16 VT, lo que ya sabemos, y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes hasta un máximo de 32. Entonces, ¿cuál toma? ¿Total de vengado o tomamos el factor salarial? Dice que ingresos brutos. De la relación laboral. ¿Cuál tomarían ustedes? Total de vengado. A ver, oigo opiniones. Ahí acabo de subir también el cuadrito que me acabo de enviar. El de la tabla de doble entrada, del retiro. Sí, señor. Son dos, ¿no?
Es que el libro viene en dos, Sí, señor. son dos cuadritos. ¿Sí? Bueno, vamos a definir. Cuando hablo de relación laboral, ¿a cuál se refiere? ¿Al total de vengado o al factor salarial? Total de vengado, profe. ¿Sobre cuál van a disminuir ustedes la base? ¿Sobre cuál van a disminuir ustedes la base? Porque estamos hablando de una relación laboral. Recuerde que el total de vengado está quedando a la vera del camino, ¿no? Es decir, ya no se tiene en cuenta ahí para nada, sino que entró el IBC a funcionar. Y cuando estamos hablando de relación laboral, es todo lo que la persona haya ganado, ¿sí? En dinero, en especie, ¿sí? Entonces los 11 millones. Excluido Del valor a pagar. excluido lo que es la prima de servicios, cesantías y los intereses de la cesantía. ¿Sí? Entonces, la pregunta que le hago, ¿el IBC sería lo mismo, sería la misma base que se tendría en cuenta para determinar la retención a fuente? ¿O son dos conceptos diferentes? Son dos diferentes. Bueno, entonces, si nosotros miramos que el ingreso una cosa es el ingreso para el IBC, es decir, una cosa es el ingreso para pagar ¿qué? Para pagar la seguridad social, ¿no? Y otros serían los ingresos para determinar el factor de la base para la retención a fuente. Entonces el artículo 385, si ustedes leen el artículo 385, regresen ahí al 385, lean un momentico el artículo 385. ¿Qué dice? Dice, primera opción frente a la retención. Sí. Para efectos de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en el artículo o en el artículo siguiente. Entonces, procedimiento 1, ahí da el procedimiento 1. Con relación... El que estamos viendo. ¿Lo leo? Pero léalo, sí, léalo. Con relación a los pagos gravables diferentes de las cesantías, los intereses sobre cesantía y la prima mínima legal de servicios del sector privado o de anualidad del sector público, el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual corresponda la totalidad de dichos pagos, que se hagan al trabajador directa o indirectamente durante el respectivo mes. Si tales pagos se realizan por periodos inferiores a 30 días, su retención podrá calcularse así. Y hay dos ítems. Sí, bueno, entonces ahí, de ese artículo podemos, ¿cómo dice? Separar que los pagos por cesantías, los pagos por intereses de las cesantías y los pagos por prima de servicios, ¿sí?
esto no se tendrá en cuenta para efectos de determinar la retención. Entonces, entraríamos a hablar de cuáles serían los elementos para determinar ese ingreso bruto. Porque recuerde que al señor se le pagaron viáticos permanentes, se le pagaron bonificaciones, ¿sí? Se le pagó prima y se le pagó una indemnización laboral. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos laborales de él? Ingresos brutos. Pues, profe, yo diría que si ahí dice que todo lo que el trabajador recibió en ¿Excepto qué? salario, en ese- ¿Excepto qué? ¿Excepto qué? ¿Qué es lo que me quiere decir el artículo 385? ¿Excepto Excepto qué? las primas de servicio, las cesantías y los intereses. Ahí, páguelo ahí, exacto. Entonces, todo lo que me paguen que tenga relación laboral con mi contrato, excepto la prima, excepto las cesantías, excepto los intereses, todo eso se vuelve grabado para efectos tributarios, ¿sí? Lo que quiere decir que estos viáticos de 3 millones, la bonificación de los 4 millones, ¿sí? La prima no entraría y la indemnización laboral, todo esto es grabado para efectos tributarios. Entonces, ¿cuál sería la base para calcular? Entonces, pues, el Pues empleado las recibió 8 millones, sumemos más, 8 más más los 3 3, más los más 4, 4 más más 20. 20. Listo, ese es el ingreso laboral. Entonces son 35.033.333. Bueno, entonces la base, entonces ustedes pueden aquí colocar base, aquí en independiente, ¿sí? Vamos a agregarle aquí base. La base sería ¿cuánto? ¿Cuánto sumaron? 35.033.333. 35 millones 033. ¿Qué más? 333. 333. ¿Listo? Es decir, que ahí quedaría la base de, ahora sí, eso, a eso sáquele el 10%, ¿sí? ¿Alguien está como medio perdido ahí? Estoy determinando, si quiere, pues darme aquí una columnita que diga cómo se determina la base. Base ingresos brutos. Entonces tomen aquí, total de vengado, ¿sí? Viáticos permanentes. Bonificación. Muchos empleados creen que porque pagan una bonificación van a liberar al empleado de la retención. Así no es. Bueno, ahí coloqué los elementos. Entonces, toda esta sumatoria, ¿sí? Me está dando 35. Lo coloqué así, ustedes ven cómo está entrando su hoja de Excel. Entonces, ¿qué lo compone? Total de vengado, viático complemento y bonificación, indemnización. Y eso me da total de la base, ¿sí? Esto me da 35, lo voy a colocar aquí abajo. Esto me da 35. ¿Me repiten el número? Disculpe, 35. 35. en el caso de la bonificación, que es el
4 millones, pero que se dijo que no constituye salario. ¿Ahí se tienen en cuenta los mismos 4 millones o los 803? Sí, entra todo, entra todo. Ah, ok, ok. Porque es que estoy aplicando es una fórmula. Estoy aplicando una fórmula de ingresos laborales brutos, ¿sí? Bueno, Aquí no me están diciendo, no, sáquele el porcentaje, no. Aquí me está diciendo todo lo que usted recibió, de la relación, dígame cuáles son los ingresos brutos, ¿sí? listo. No estoy depurando nada. 35033. 333. 333, listo. Eso es. ¿Listo? Bueno, ahí como para que les quede. Aplíquele el 10. ¿Cuánto es 10? 3.503.333. Eso da Bueno. 3 millones. Ahora dice, ese valor compárelo que no exceda 32 que no exceda 32 VTs en el mes. Sí. 32 VTs por 35.607, 2007, eso da 1.139.424. ¿Y cuánto le dio? Sí, excedió. Excedió. Entonces, ¿cuál llevo? El 1.139.424. Muy bien. Eso es. ¿Ya? ¿Alguien se perdió ahí? ¿Alguien se perdió ahí en esa explicación? Ahí lo coloqué debajo para que se den cuenta Profe, cómo repite saqué, otra vez la operación. cómo saqué los ingresos brutos, ¿no? Profe, repite otra vez la operación. Bueno, la operación es la siguiente. Estoy tomando la base de los ingresos brutos. Estoy tomando total de vengado, que usted ya lo conoce, viáticos permanentes. Estoy tomando la bonificación y estoy tomando la indemnización. ¿Sí? Eso me da un total. Eso me da 35.033, 333, y a eso le saco el 10%. ¿Sí? Y ese 10% me da 3.503.333, ¿sí? Versus $16.32 VTs, ¿sí? Lo multiplico por 35.607, que es el VT del año 2020. ¿Eso me da cuánto? 1.139.424. ¿Sí? Es decir, que esta depuración no me puede exceder el 1.139.424, sin exceder los 32 VTs. Miren, ¿cuál es mayor? Entre este y este, ¿cuál es el mayor? Entonces, lo que me está diciendo la norma es, no me puede superar los 32 VT. El techo es 1.139.424. Cuando yo aplico el 10, me dio 3.503.333. Entonces llevo arriba 1.139.424. El techo. Hasta el techo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Le quedó claro? ¿O sigue con la duda? Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok, Sí, profe, mucho ya, gusto. gracias. Bueno, ahora, ¿qué más tiene? ¿Qué más reportó el Departamento de Recursos Humanos el empleado? ¿Pagó crédito hipotecario? No. ¿No pagó? Bueno. No, póliza de seguro. Por 10 ¿Pagó millones. salud prepagada? ¿Cuánto pagó? ¿Pagó póliza? Sí, póliza de seguro prepagado de 10 millones. 10, entonces dividan 10. Recuerde que la salud prepagada es hasta 16 VT, ¿no? Sí, lo superó. 16 por 35.607, esto me da 569, pero si yo divido 10 entre 12, me da 833, 333. ¿De cuánto llevo? Se pasa. ¿Cuánto llevo? 569.712. 569. 702. Sí.
Correcto, porque me superó ¿no? Los 16 VTs. Los 16 VTs son 833, pero yo solamente pagué 560, 712. ¿Cesantía pagó? ¿Interés de cesantía pagó? ¿Auxilio fúnebre pagó? ¿Indemnización laboral pagaron? ¿La indemnización laboral pagaron? Tienes un ahorro de construcción de 6 millones. ¿Pagaron prima? ¿Sí, no? ¿Cuánto pagaron la prima? 5.500.000. Bueno. Y ahorro de la construcción, voy a eliminar aquí cesantías y coloco AFC. ¿Sí? Entonces, el AFC dice que las personas que están ahorrando, eso se llama ahorro de la construcción. Vamos a leer el artículo 55. El artículo 55 tiene que ver con aporte obligatorio al sistema de seguridad. ¿Artículo qué, profe? Disculpe. Artículo 55 es aportes a la seguridad social. El 56 son aportes obligatorios a la salud. Espera, ya les di la referencia. Entonces, estamos en la parte de ahorro de AFC. Entonces, la norma dice que se tomará el 30% del ingreso bruto, sin exceder de 3.800 VTs. Entonces, miremos cuánto es el ahorro, todo lo que ahorró. 6 millones. 6 6 millones. millones. Entonces, bueno, el total del ingreso bruto ya dijimos que son 35, ¿sí? Ingreso bruto 35.033, 333. ¿Sí? Calcúlenle el 30%. Calculemos el 30%.
da 10.509.900. Bueno, y 3.800 VTs, ¿a cuánto corresponde? ¿Dónde da 135.306? Profe, ¿cuántos VTs? 3.800. Ese es el máximo, ¿no? Son 135, 306, 600. Exacto. Ese es el techo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llevarían por ABC? Ese es un beneficio que da el gobierno, ¿sí? Para todos aquellos empleados que autoricen que ahorrar en ahorros al fondo de la construcción, ¿sí? Y recuerden que en la clase pasada yo les dije que ahorro a la construcción es un ahorro a largo plazo, son 10 años, que solamente se utilizará ese fondo para comprar vivienda, ¿sí? Usada o de segunda, o también para comprar un lote, para construir vivienda. Y cuando se retire ese dinero para esos usos, el beneficio es que la retención es cero. Pero cuando el empleado está ahorrando en ABC y retira ese dinero para irse de vacaciones, irse libre de inversión, entonces el banco le otorgará una retención del 35%. Si lo castiga, si le pierde el beneficio y le aplica esa retención del 35%. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le da el 30%? ¿El 30% o el 10%? El techo. El 30 del total de los ingresos. 10.510.000 pesos. 10 millones, exacto. ¿Sí? ¿Y cuánto ahorró? ¿6? Entonces aquí puede llevar todos los 6, ¿no? ¿Sí? Todos los 6 los puede llevar, todos, ¿sí? Porque el techo son 135 millones, que son los 3.800 VT. Pero también me dice, tome el 30%, que ese 30% no exceda de los 3.800 VT. Entonces yo tomo los 6, ¿sí? Pero los 6 tienen beneficio. Bueno, tenemos la prima. ¿Nos falta algo más por depurar? Entonces tomemos, ahora sí, ¿falta algo por depurar? No, profe. Bueno, entonces, total depuraciones. 33.209.136. Listo. ¿Qué hacemos con ese valor? El total de depuraciones. Nos vamos arriba y decimos, ¿cuál es la base? Total a pagar. ¿Cuánto es la base aquí de la depuración? Saquen aquí la base de retención. A 6.967.000 le resto 33. Esto me da un valor negativo, ¿no? Entonces la base de retención es 0. Retención 0. ¿Sí? A 6 millones le resto las depuraciones. Me da un valor negativo. Y ese valor negativo, como es valor negativo, yo no puedo colocar valores negativos. Entonces llevo 0. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí terminamos el ejercicio. Preguntas.
Es decir, que el ahorrar en el fondo de la construcción realmente es una renta exenta, ¿no? Porque el techo son 135 millones de pesos. Es decir, yo puedo ahorrar en el año hasta 135. Lo que supere los 135 se me vuelve gravable. Lógicamente, pues lo comparo con el salario, ¿no? Porque entre más reciba un trabajador, pues puede ahorrar, tiene más capacidad de ahorro. Y al tener más capacidad de ahorro, pues eso le permite que ese ahorro se le transforme en una renta exenta. Por lo tanto, pues no va a tributar. Su impuesto va a ser cero. Bueno, ¿tiene alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, pues entonces voy a dejar la clase hasta acá. Hacemos el previo el jueves, estamos conectados a las 6 de la mañana. Necesito a las 6 de la mañana empezar a hacer el chequeo de lista y el parcial lo iniciamos a las 6:30. ¿Correcto? El cuestionario va a tener cinco preguntas para responder. Hay 3 preguntas que tienen que ver con la declaración de retención a fuente y 2 preguntas abiertas, para que sea 5. Bueno, entonces termino la clase del Profe, día de hoy. venía a pensar si nos regala otro poquito de tiempo. El jueves hablamos. Porque es que Bueno, yo veo que profe. ustedes no leen, es que ustedes no me están leyendo, ustedes están haciendo todo como cuando llegamos a la clase, que el profesor haga todo. Entonces ustedes no me están aportando nada. Entonces se están quedando en las consultas, no están leyendo, no hacen los ejercicios. Entonces, no es así. Tienen que trabajar para cuando lleguen a la clase, mira, hacer una clase dinámica, hacer una clase donde las cosas se consulten, que ustedes aprendan a consultar las cosas, ¿sí? Esto no es un libreto, ¿sí? Sino que en la medida que se va haciendo las cosas hay que consultarlas, mira, hay que consultar. Aquí aprendimos hoy nuevamente a calcular el 40%, aprendimos a calcular el ingreso bruto, ¿sí? Miramos que las indemnizaciones laborales, ¿sí?, no son grabadas, que son rentas exentas, ¿sí? Interpretamos nuevamente que en la parte de salarios, lo que se recibe por cesantías, intereses de cesantía y prima de servicios, nada tiene que ver con la retención a fuente, ¿sí? Pero todo eso lo hacemos con un ejercicio. A mí me queda muy difícil dictar esto muy teórico, ¿sí? Lo aprendemos sobre la práctica. Y esto es lo que ustedes van a hacer en la vida práctica. El día de mañana van a ustedes a trabajar en una empresa, lo pasan al departamento de nómina, por lo menos tienen la idea de decir, mire, el profesor no lo hizo de esta manera, ¿sí? Y no van a llegar ustedes tan teóricos, ¿sí? Eso es lo que yo busco. Es decir, esto es lo que hacen las empresas los asistentes, ¿sí? Yo lo hago como lo Profe, hago qué la práctica. pena interrumpirle. Siga, siga. Siga. Esto, sucede que en el momento de que usted habló o de que calculó la indemnización o la introdujo dentro de las depuraciones, el internet se cortó y no pude escuchar pues si tenía algún toque o algo así. Si tenía qué? Si tenía, no le alcancé a oír la última ¿Alguna parte. restricción, un tope o algo? No, 100%. La renta exenta de los riesgos laborales, el artículo 206 del Estatuto Tributario dice que son rentas exentas, por lo tanto no están sujetas a impuestos, por lo tanto por eso se depuran, ¿sí? Se depuran porque, por eso hicimos la introducción del artículo 206, ¿cuál es la renta exenta? Y ahí la estipulamos, son 6, ¿sí? Las que habla el código, el Estatuto Tributario. No tiene ninguna limitación. Ah, Bueno, bueno, entonces, profe, muchas gracias.
con esta exposición doy por terminada la clase del día de hoy, programada para el día 5 de mayo del 2020, en la materia régimen y procedimiento tributario 2, programada de 6 a 8 de la mañana. Entonces les deseo feliz día y nos vemos con el favor de Dios el jueves 6 de la mañana para el parcial. Bueno, ¿listo? Bueno, El jueves, sí, el parcial va a ser sobre retención de la fuente y reteica. Y lo de la nómina lo dejamos para el segundo parcial. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe, Les gracias. deseo Listo, feliz profe, día. muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Hernán, ¿cuántos alumnos asistieron? Asistentes. Hernán. Hernán se fue a desayunar. Alumnos asistentes totales. ¿Cuántos asistieron? 29. Ok, gracias. Bueno, ya nos hablamos ahorita. Ok, gracias. Bueno. No. No me ha llegado. Voy a ver si no me ha llegado.